Por deber de conciencia, comenzaré un grupo de pláticas sobre el aborto. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a hacerse religiosas en esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe. El aborto significa asesinar desde el nacimiento, desde el principio, desde el origen. El verbo orior, oriris, oriri, ortus sum, significa nacer. Por ejemplo, el sol nace, se origina. De manera que ya tenemos el primer punto de reflexión. El presidente disque católico de Estados Unidos, la mujer que organizó todo lo que llamamos el nuevo régimen de Estados Unidos, socialista, es una católica de San Francisco. Pelosi es la tía del gobernador católico, disque católico de California, Newsom. Y un personaje católico de Nueva York, gobernador Cuomo, son los 4 católicos norteamericanos más en vista, más famosos. Pero los 4 están en favor del aborto. Y el razonamiento que utilizan, y lo pronunció en público el presidente de la República Norteamericana, Biden, es que cuando se concibe un ser humano, no es persona, no es ser humano. Y en cierto modo, junto con otras terribles doctrinas satánicas, no es nada diferente del cuerpo de la mujer. De ahí vienen esos argumentos terribles: my body, my choice. Es mi cuerpo, es mi decisión. Lo primero es esto. Vamos a la ciencia. Dejémonos que somos católicos o creyentes o cristianos. Vamos a la ciencia, al conocimiento serio. Por sentido común, ¿qué sucede en la concepción de cualquier animal sexuado? Hay una fecundación que consiste en que el elemento masculino, que se llama semilla viviente, germen viviente, se llama en términos médicos espermatozoo. Esperma significa semilla en griego. Y zoe, significa vida, viviente. El espermatozoide es el elemento masculino. Y el elemento femenino se llama huevo, un huevito, óvulo. Los dos se les llaman gametos. Bueno, ¿por qué? Porque gamos en griego significa matrimonio, boda, enlace, eso es gamos. Ahí se produce la fecundación. Y ya con el microscopio, ¿en qué consiste? A nivel unicelular, de una célula. La célula tiene una membrana, un plasma, que es la sustancia contenida dentro, y un núcleo. En el núcleo
están unos cuerpos de colores. En griego, croma significa color. Y en esos cuerpos de cuerpo se dice soma, o sea, cromosomas, se hace el milagro de la vida nueva, de la vida diferente, que no es ni la vida del papá ni la vida de la mamá. Científicamente, por sentido común demostrado, porque el gameto femenino, el huevo, y el gameto masculino se diferencian de todas las células del cuerpo, ya sea del papá o de la mamá, en que tienen únicamente la mitad de los cromosomas, la mitad. Y al unirse, por ejemplo, en el ser humano, el óvulo tiene una peculiaridad. Admite, normalmente, única y exclusivamente a un espermatozoide de millones que vienen en el líquido seminal. Nada más uno, e inmediatamente endurece su membrana exterior, de manera que ya no pueda penetrar ningún otro cromosoma, solamente uno. Deja el cilio, o sea, la colita con que se mueve, la deja fuera y introduce únicamente, diríamos, la cabecita. Y ahí, la mitad de los cromosomas del papá se juntan con la mitad de los cromosomas de la mamá. De manera que ahí ya hay otro ser, otra criatura. Eso vale para los animales también, Diferente, totalmente diferente del papá o de la mamá. ¿Por qué? Porque tiene la cadena de los elementos, de las proteínas, del cromosoma, del cuerpo de colores. O sea, esa cadena que ya conocemos como el genoma de los animales o del ser humano, diferentes. De manera que si se le hace una prueba de DNA, va a salir que es diferente del papá y diferente de la mamá. Es otro ser, otra criatura, otra entidad, diferente del cuerpo del papá. Eso es fácil entenderlo, está separado. Pero también diferente del cuerpo de la mamá. Necesita el cuerpo de la mamá para nutrirse, porque ese nuevo ser tiene actividad, se mueve, está vivo. ¿Y cómo se llama en el lenguaje normal? Actividad, animación, está animado, o sea, tiene ánima. ¿Cómo se traduce? Vayan a un diccionario. Ánima en español, ¿cómo? Alma. Tiene un alma, puede ser vegetativa, hay vegetales sexuados, árboles masculinos y árboles femeninos, es lo mismo. Puede ser ánima sensitiva nada más, los animales brutos, o ánima humana, sensitiva y espiritual al mismo tiempo. Y no se puede decir que está en potencia. Por ejemplo, una semilla de naranja
Es un nuevo árbol, pero está en potencia. Y si tú aplastas con un martillo una semilla de naranja, estarías loco si dices, aplasté un árbol de naranjas. No, hijo, una semillita. Está en potencia, o sea, puede. En cambio, en el embrión, que primero se llama mórula, zigote, zigo es unir, se unen las dos gametos. Luego se llamará embrión, luego se llamará feto o niño. Ahí hay actividad, se está moviendo, está en acto, no está en potencia. Así razonan los que defienden el aborto. Ahí está en potencia. No, señor, está en una actividad tremenda, creciendo, dividiéndose. Las células, primero, los dos gametos son omnipotenciales, se dice, porque pueden transformarse en cualquier tipo de tejidos, de órganos, de aparatos, de sistemas, ¿sí? Después son células, ya que está más definido el embrión, pluripotenciales. Por ejemplo, una célula de tipo nervioso se puede transformar en cerebro, en cerebelo, en columna vertebral, en terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera. Pluripotencial. Es una maravilla, es una nueva vida, es un nuevo ser, es otra criatura. De manera que esos argumentos, aunque los diga el presidente de la República y los más connotados políticos del mundo, son argumentos de mala fe, porque no son de ignorancia, no, son de mala fe, para asesinar y lavarse las manos. La Iglesia, simple y sencillamente, utiliza el arma más poderosa que tiene, la excomunión, para esos católicos que defienden el aborto, que provocan el aborto, que hacen el aborto. Quedas fuera de la Iglesia Católica, tú solo, automáticamente. Y todos aquellos que cooperan directa o indirectamente en cualquier campo, en la medicina, una enfermera, el dueño del edificio donde se hacen abortos, el médico, naturalmente, el anestesiólogo, si está presente, el laboratorista, si sabe a qué se refiere. Todos cooperan de una manera material y formal, intencional en el aborto. Y entonces son reos, son culpables del mismo pecado. Pero también políticamente. Yo recuerdo hace bastante tiempo, muy a tiempo, haberles predicado sobre esto, bajo todos los aspectos, y voy a repetirlo después.
Todo aquel que, sabiendo que un determinado partido político en cualquier país del mundo va a imponer el aborto, porque no se trata de declararlo constitucional o anticonstitucional, no se trata de liberalizarlo, no se trata de darlo como un derecho humano, se trata de imponerlo, y así ha sido siempre. Estamos ahora en todo el mundo en un nivel ya de dictadura en todas partes, de absolutismo, de tiranía, de quitar la libertad del individuo de los grupos intermedios. Estamos en un totalitarismo del Estado en todo el mundo. Se quitó la familia y quedó el individuo frente al gigante, al Big Brother, que es el Estado. Lo repito, tiránico, absoluto, que no admite absolutamente nada en contra. El Estado es el que dice cuál es la verdad. Si el Estado te dice 2 y 2 son 5, tú tienes que decir sí, señor. Aunque vaya contra la razón, contra la lógica, contra todos los derechos humanos, contra los derechos de Dios, contra los derechos naturales. Entonces, todos aquellos que, sabiendo que un determinado partido va a imponer el aborto, las uniones pecaminosas contra la naturaleza que claman venganza delante de Dios en el campo sexual, cualquiera que sepa que ese partido va a imponer la llamada eutanasia, muerte digna, la muerte de los inocentes, la muerte de los ancianos, de los enfermos, de los desvalidos, y vota por ese partido, comete el mismo pecado. Por un principio de sentido común, mis hermanos, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Es cooperación. El que sepa, El que no sepa, no. Es cooperación material, pero no es cooperación formal. De manera que todos aquellos que votaron por esos partidos, recuerden lo que yo les dije hace muchos años, van a ser culpables de la muerte de millones y millones de niños que nunca van a nacer. Y ya lo estamos viendo en todo el mundo. Van a ser culpables de todos los pecados sexuales que se van a imponer en las escuelas desde el kinder. Y ya lo estamos viendo en todo el mundo. Culpables son los que votaron por esos partidos en todo el mundo. Van a ser culpables de la muerte de todos los inocentes, de los ancianos, de los enfermos, de los inválidos, en todo el mundo. Ese es tu pecado. No te laves las manos. Tú eres asesino. Tú eres parte de estos crímenes que, repito, claman venganza delante de Dios. Son 3 pecados que claman venganza delante de Dios: la muerte del inocente, los pecados contra la naturaleza y los pecados contra el trabajador, quitándole su justo salario. Ay, mis hermanos,
Qué terrible juicio va a ser el día de la muerte para los gobernantes superiores en todos los campos, también en el campo eclesiástico, por haberte callado, por no haber hablado a tiempo, por no haber hecho nada de lo que estaba en tus manos. Ustedes se acordarán mis videos, cuánto hablé contra el aborto, que los tenía enfadados a todos ustedes. Cuánto hablé contra los pecados sexuales entre personas del mismo sexo. Cuánto hablé contra la llamada eutanasia o muerte digna. Los enfadé de tanto hablar. ¡A tiempo! Ya después se los dije también. El rey David cometió un pecado terrible. Asesinó al marido y se fue con su mujer, Betsabé. A través del profeta Natán, Dios le dijo, tu hijo morirá. Y David hizo penitencia, ayuno, durmió en el suelo, no comió, no bebió, se dio chicotazos, hizo oración para salvar la vida del niño. Y cuando murió el niño, todos pensaron, el rey va a hacer más duelo, más luto. Y no, se fue a bañar, se rasuró, se ungió con perfume y pidió de comer y beber el rey David. Y le preguntan, ¿por qué no haces duelo, lloro, luto? El niño murió. Ya no hay remedio, dijo David, no va a resucitar. Yo hice eso cuando había remedio, pero Dios no quiso por mis pecados. Así yo. Grité, bailé, dije. ¿Cuánta gente se sentía ofendida porque yo no salía de esos tres temas? Aborto, uniones de personas del mismo sexo, eutanasia. Hasta se enojaban conmigo. Ya cambie, padre, ya no hable de eso. Se acordarán algunos de ustedes. Ahora voy a hablar, pero ya se cumplió. Esas tres cosas. El que votó por esos partidos en cualquier parte del mundo, repito, en cualquier país, es reo, es culpable, es responsable delante de Dios y del mundo de esos pecados. Ese nuevo ser, repito, 1, no es parte del cuerpo de la madre, no lo es. Aún en el reino animal lo vemos. El huevo de una gallina es parte del cuerpo de una gallina, les pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Un huevo de una gallina se lo puedo poner a otra gallina para que lo empolle y nacen pollitos que no son de la gallina. Más aún, a una gallina le pueden poner huevos de pavo, huevos de pato, huevos de ganso y los empolla. Por sentido común. Ese nuevo ser no es cuerpo de la madre. Porque si lo analizamos, repito y repito, en su DNA o ADN, en su cadena de proteínas, de aminoácidos, de los cromosomas, en su genoma, es distinto, diferente, diverso, es otro. No es el cuerpo de la madre. Segundo, no está en potencia,
No, está en acto, en actividad, está creciendo, dividiéndose, formándose. De la madre solamente ocupa la protección, el amor, sí, como Dios quiso. Tercero, ¿es humano? Oye, ¿cómo eres tonto? Cada animalito se reproduce según su especie, nos dice el libro del Génesis. Y los científicos nos dicen lo mismo. Parecen iguales los cigotos, las mórulas, los embriones de los animales y del ser humano. Si los vemos al microscopio, parecen iguales, pero no son iguales. Primero, por su constitución cromosómica, lo repito. Segundo, por su vitalismo, por su dinamismo, por la potencia que tienen. El cromosoma de un elefante es muy diferente del cromosoma de un ser humano. Pero se parecen mucho, sí, se parecen mucho al inicio, porque están formados por células animales, que todas las células animales, lo repito, tienen una membrana, un plasma y un núcleo, pero son diferentes, totalmente diferentes. Entonces, si tienen una ánima vegetal o una ánima sensitiva de perro, de gato, de murciélago, de ratón, de mosquito, o tienen una ánima humana. El ánima humana es una simbiosis material espiritual. Es el ánima vegetativa, porque el hombre tiene las funciones vegetales: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero también es un ánima sensible, sensitiva, sensorial, porque el hombre tiene los sentidos externos: ver, oír, oler, gustar y tocar. Y los sentidos internos de los animales superiores: imaginación o fantasía, pasiones o apetitos, memoria sensitiva o instinto, también los tiene el ser humano. Pero aparte tiene el espíritu, que se infunde en el momento de la concepción, porque hay un sujeto capaz de recibirlo, que es la mórula, los dos gametos juntos, el cigoto. La primera célula humana recibe el espíritu. Esa es nuestra fe católica. Y ningún científico puede desmentir eso, porque ahí hay un principio organizador que va construyendo al nuevo ser humano. Esta es una clase de biología. No, es la predicación de un sacerdote sencillo para todos ustedes, con la condena terrible al infierno para los que favorecen de cualquier manera el aborto, políticamente, económicamente, de cualquier manera, para los ejecutores y para la pobre mujer, la madre que a veces es engañada.
yo le voy a cantar una canción de Pedro Vargas, el tenor continental. Pedro Vargas venía aquí a Hollywood gracias a un sacerdote de Veracruz que pasó muchísimos años aquí en National City, en la parroquia de San Pío X. Ese sacerdote primero estuvo en Rancho Cucamonga, en Los Ángeles, y era maestro del padre Máximo García Martínez, con quien yo conviví sus últimos 15 años. Ese sacerdote era muy movido, y allá por los años 1940, por ahí, se introdujo en Hollywood y conoció a los judíos, dueños de las compañías cinematográficas. Era un padre muy inteligente, muy bueno. Y cantaba él, tocaba el piano. Y entonces él introdujo a Pedro Vargas, a Antonio Aguilar, a Cantinflas, a la India María. Él los trajo a Hollywood y lo querían mucho. Y venían a su parroquia aquí en National City. Y ese padre me contaba a mí que Pedro Vargas, cuando un artista mexicano dejó el cine y se hizo sacerdote franciscano, el padre José Mujica, hay una película, Yo Pecador, véanla. Le dijo Pedro Vargas a Agustín Lara, un gran compositor mexicano, que hiciera una canción por ese sacerdote que se entregó a Dios y compuso solamente una vez se entrega el alma. Los que saben, es una canción muy famosa. Está hecha para un sacerdote que entrega su alma a Dios, no a una mujer, perdonen, a Dios. Pues bien, Pedro Vargas tiene una canción, no sé quién la compuso. Dice así, perdón, un viejo amor ni se olvida ni se deja, pero siempre queda allí. No sé cómo va, pero eso es para la pobre mujer que aborta, que comete un aborto. ¿Ustedes creen que lo puede olvidar? Un viejo amor ni se olvida ni se deja, sino siempre está allí. Esa mujer trae el remordimiento que asesinó a su hijo, mató a su hijo, no lo dejó vivir. En cambio a ella, su madre sí la dejó vivir. Ese remordimiento nunca se quita. Siempre sigue allí. Ni se olvida, ni se deja. Donde quiera lo carga esa pobre mujer. Aunque diga que se siente mejor, aunque diga que está liberada. Mentirosa. En tus momentos de soledad sientes que te falta tu hijo que asesinaste. Cuando ves un niño dices, así estaría mi hijo. Cuando ves un jovencito, así hubiera sido mi hijo. Cuando ves un joven, así. Cuando ves un hombre maduro, ya tú en tu vejez, así debía de haber sido mi hijo y yo lo maté. Aunque te hayas confesado,
Aunque Dios te haya perdonado, ya no traes la llaga, la herida sangrante, infectada, no. Pero te queda la cicatriz. La cicatriz no duele, no está infectada, pero es una marca, un estigma, aunque nadie lo sepa, delante de Dios y delante de ti. En cambio, la mujer que no se arrepiente, que sigue en ese camino malo, trae la llaga, la herida infectada, pestilente, corrompida, llena de gusanos, y duele como anticipo del infierno, como anticipo del infierno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.